Amigos, bienvenidos a este manjar de programa que tenemos en el día de hoy. Señores, comparto con Eury Cabral. Saludos, Eury. Hermano y amigo, gracias, Ramón, por invitarme. Yo sabes, siempre a tu disposición. Gracias a ti por distinguirnos con tu presencia en este Sin Medias Tintas RD. Eury, queremos hacer un programa más o menos con preguntas híbridas. Okay. No necesariamente en una secuencia, ¿verdad? Para no ser monótono. Okay. ¿De dónde viene Eury Cabral? ¿Cuáles son tus orígenes? Bueno, yo nací en San Francisco de Macorís, pero me crié en Los Minas. De hecho, soy los minero, por la mayor parte de mi vida la desarrollé allá. Y, lógicamente, fui dirigente estudiantil durante mucho tiempo. Estudié economía, me gradué de economía en la UAS, fui dirigente estudiantil por mucho tiempo. Y militante de la izquierda por 25, casi 30 años. Siempre muy preocupado por todo lo que tenía que ver con los asuntos sociales. Y en eso me vinculé. A partir de ahí, entonces, me dediqué a la comunicación, porque aunque estudié economía y me gradué de economista, siempre mi vocación fue comunicar. En todos los sitios donde yo estaba, tanto en la universidad como en el partido, me ponían siempre en prensa y propaganda, en comunicación. Sí. Y entonces me fui desarrollando ahí, y a partir de ahí, bueno, con el propietario de aquí, trabajé con Jackie Núñez los años 80. Claro, no, porque tú eres un comunicador de larga data. Y entonces de ahí en adelante, Jackie fue que me entró a la televisión. Yo escribía en periódicos y tenía mucha relación con varias gente. Pero tú fuiste cronista de arte. Yo soy cronista de arte de hace tiempo, porque yo tengo una muy buena relación. Sí. En ese tiempo, recuérdate, habíamos un grupo de izquierdistas. Estábamos en la izquierda, pero queríamos conectar la izquierda con la sociedad. Entonces decidimos irnos a los medios de comunicación. Entonces una parte se fue a la farándula. Está Carlos Batista, Cristian Jiménez, Carlos Batista, Juan TH, Chico Arias, Severo. Todo ese grupo éramos militantes de izquierda. Perfecto. Entonces decidimos entrar a los medios, uno en la farándula y otro en la política. Pero Eury, esa motivación por la política, ¿de dónde te surge? O sea, ¿cuál es el arjé, el origen de esa motivación por la política? Bueno, mi casa de hecho era política. Mi papá y mi mamá, los dos, eran dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano. Okay. Militantes, pero militantes de del verdad. PRD en esa época. Del PRD, seguidores de Jacobo Magluta. Magluta iba a mi casa cada rato. Sí. Y hacían muchas actividades. Entonces, yo de hecho la política la llevo en ese aspecto. Ahora, yo soy el lado contrario. Yo me fui por el lado de la izquierda. La izquierda. Porque a los 11 años yo estaba leyendo a José Ingeniero. El hombre mediocre. Las fuerzas morales, toda esta... Y me llevó entonces a tener una visión de ayudar a la sociedad. Pero tú eras un rebelde en el plano familiar, o sea, es una pregunta que debo hacer. Rebelde. En el plano familiar, tu comportamiento dentro de la familia era más o menos rebelde. Digo, desde el punto de vista ideológico, porque yo siempre... No, yo digo desde el punto de vista del manejo de la familia. Cuando yo entré a los 18 años, yo entré al Movimiento de Liberación Nacional Corecato, a los Corecatos, sí, que era un grupo de izquierda que luego se transformó en el Partido Socialista. Entonces yo fui militante a los 18 años, 17, 18 años. ¿Nunca te pasó por la mente militar en el PRD para ese momento? No, al contrario, yo veía, como yo me desarrollé en ese ambiente, yo decía que esa era la burguesía, sí, que estaba haciéndole daño al país, y entonces me fui el PRD. A la izquierda. Y yo no sé si tú sabías que entré a la izquierda, empecé a militar primero en el proyecto del Partido Socialista, luego en el Bloque Socialista, y en los años 80 el Bloque Socialista me mandó a entrenarme, yo Fafa Tavera era el líder en ese momento, a entrenarme militarmente a Libia. ¿A Libia? O sea, yo me entrené en Libia con Gaddafi. ¡Santo Dios! Estando vivo. Yo fui a un entrenamiento como de 4 o 5 meses, porque nosotros creíamos que la revolución era inminente, que estaba ahí a la puerta de la esquina, ¿tú te acuerdas? Sí. Y entonces, todo ese periodo... Y que era la solución. Claro. La idea de nosotros era transformar la sociedad haciendo la revolución. Bueno, Eury, pasó todo esto. Viviste una etapa de tu vida en Nicaragua. Cuéntanos algunas experiencias que tienes de Nicaragua. Siendo militante del Bloque Socialista, el partido me mandó a representarlo en Nicaragua. Incluso mi hija más pequeña nació en Nicaragua, una hija nicaragüense. Nos fuimos mi esposa y yo, mi esposa embarazada, Zinaida, porque el partido nos pidió, los que estaban allá de representantes ante el Frente Sandinista ya tenían un tiempo, y salieron y fuimos nosotros a representarlos allá. Y para nosotros esa es una de las experiencias más bonitas que hemos tenido. Vimos la parte final del proceso sandinista. Nosotros estábamos allá cuando Daniel Ortega perdió las elecciones, en el año 89, en el año 90. Nosotros llegamos el 89 y en el 90, en febrero del 90, perdieron los sandinistas. Y entonces por eso tuvimos que retornar a Santo Domingo. Pero esa experiencia, esa vivida
en esa última parte de ¿Qué de tiempo la primera estuviste etapa. allí? ¿Qué 2 tiempo? años, 2 años. 2 años. Llegamos en el 89, salimos en el 90. Esos 2 años estuvimos allá. Nació nuestra hija en agosto del 89 y eso fue uno de los elementos fundamentales que incluso, que luego hablaremos también de todo lo que son las producciones cinematográficas que hemos hecho. Sí. Sandino lo impactó tanto en nosotros y Sandino tuvo un lugarteniente que fue Gregorio Urbano Gilbert. Sí. Desde ahí sale Gilbert. El documental que hiciste de Gilbert. Que vamos a hablar más Fruto adelante de ese, exactamente. de ese tema. Mira, Eury. Pero después, cuando entonces ya momentáneamente me alejé de la militancia partidaria, Sí. o sea, dejé la izquierda, entonces me fui a vivir a Miami por 6 años. Ah, correcto. O O sea, sea, conseguimos una oferta de un amigo nuestro que nos puso a trabajar en televisión allá y en radio, y nos fuimos y vivimos 6 años en Miami. disfrutaste el dulce encanto de la burguesía, Yo ¿verdad? decía, como decía Martí, viví en el monstruo para conocer tus entradas. Claro, claro que sí. Bueno, Eury, quisiéramos también conocer por qué Eury Cabral, muy cerca del PLD, muy cerca de Danilo Medina, sin embargo, nunca militó en esa organización. ¿Qué te impidió a ti dar un paso y militar y estar mucho más cerca de Danilo y de los dirigentes del PLD? Mira, después de la experiencia de estar 25 años militando en la izquierda, y entonces en el momento en que yo me alejé, fue en el momento en que el bloque socialista, que en ese momento Fafa Tavera que lo dirigía, decidió hacer un acuerdo para entrar al PRD. Entonces, ¿te acuerdas? Yo vengo Sí. diciendo que el PRD... Concertación Democrática. Exacto, Concertación Democrática se sumó y entró al PRD. Yo ese paso no estuve opuesto, pero no estuve de acuerdo. Sí. Entonces, en ese momento, mi esposo y yo, que éramos del Comité Central de Concertación Democrática, decidimos mantenernos al margen y no militar. Entonces, yo de ahí en adelante decidí que no iba a volver a militar activamente, aunque respaldara, como en el caso del PLD, el proyecto de gobierno, el proyecto de país que el PLD presentó, yo lo apoyaba. Sí. Pero nunca decidí militar. No, eso es ¿Por qué? correcto. Porque como ya yo había desarrollado de alguna manera, como dicen, una especie de libre pensador, es muy difícil cuando tú eres militante partidario, Sí. entonces tú no vas a poder plantear una Pero hay situación. que decir que probablemente los aportes tuyos han sido muy superiores a los de muchos dirigentes del PLD para los fines de que ese partido se Yo mantuviera en el desde poder. el principio, tú sabes que a mí, yo me acerqué al proyecto del PLD por Danilo Medina, Sí, a través del cónsul en Miami, cuando yo viví en Miami, el cónsul Javier González, que falleció. Él fue que, al ver que yo había sido militante de la izquierda tanto tiempo, dijo, tú tienes que estar alrededor de un esquema de poder. Mira, hay un candidato, hay una persona que va, es muy amigo de nosotros, yo te lo quiero presentar. Y desde que yo conocí a Danilo, quedé impactado por el pensamiento, por la visión que él tenía, y entonces decidí ser parte del grupo que está a su alrededor, pero no militar en el Partido de la Liberación Dominicana. Danilo no es un intelectual, es un hombre bien formado, pero no es un intelectual, por lo menos no se vende como un intelectual. No, es un hombre pragmático. Es un estratega de la política número uno. Esto que está sucediendo con Danilo, que de hecho yo que nunca he militado en el PLD y que no estoy cerca de Danilo ni de nadie en el PLD, entiendo desde mi óptica que a Danilo se le ha faltado el respeto. Y se le ha faltado el respeto porque es un hombre que ha hecho grandes aportes a esa organización y al país, y que los que hoy lo critican se beneficiaron con posiciones en los gobiernos de Danilo. ¿Qué opinión te merece? Yo no creo que quienes están, ahí hay muchos amigos míos, casi todos danilistas, o sea, todos los que ahora están, digamos, cuestionando algunas de las políticas que Danilo ha llevado, casi todos son danilistas. Tú lo miras. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay visiones diferentes. Yo no creo que le están faltando el respeto particularmente. Yo creo que tienen una visión diferente, tienen derecho a tenerla, porque todos estamos claros, incluso ellos están claros, que el principal capital político que tiene el PLD es Danilo Medina. Pero ¿y por qué no expresarlo en el Congreso Tal vez hacia lo interno? Ese puede ser la... Entonces, ahí es donde yo entiendo que hay una falta ahí sí, tal vez de la forma en respeto. como lo han planteado, no haciéndolo como debe ser, es lo que ha creado alguna situación. Ahora, yo particularmente creo, y lo dije incluso en un comentario que hice en estos días en el programa, que al PLD le conviene que hayan posiciones diferentes. Sí, Eso a beneficia, cualquier partido. Beneficia. Lo que es lo importante, que haya acuerdos entre ellos para actuar en conjunto. El PLD siempre tuvo diferencia. Entre Leonel y Danilo era permanente la diferencia. Claro. Mientras se mantuvieron unificados, estaban en el poder. Desde que se dividieron, ¿qué pasó? Perdieron.
Además, ahora yo le he dicho, por ejemplo, que son mis amigos, por ejemplo, Carlos Amarante es mi amigo, mi hermano. Carlos Amarante es un hermano gran. Domingo Contreras es un gran hermano mío. ¿Y qué yo le he dicho a ellos? Simple y sencillamente tratar de canalizar de la mejor forma para sumar, sea la posición que sea, lo importante es fortalecer, porque yo te voy a decir una cosa, Ramón, el sistema de partido necesita al PLD. Claro que el sí. PLD es necesario. Claro que Además, yo no me he cansado de decir que la estructura política más efectiva todavía, a pesar de que ha perdido todo lo que ha perdido, pero como estructura política el PLD es superior a la Fuerza del Pueblo y al PRM todavía. ¿Qué va a pasar? Depende de lo que suceda ahora. Aunque en términos de resultados electorales no ha sido así, yo creo que yo sí. digo estructura política. Que en términos de estructura política, en el PLD sigue siendo una estructura fundamental y creo que al país no le conviene que el sistema de partidos fracase. Por supuesto que no. Ahora, hay una cosa. Yo creo que Danilo tiene un gran reto ahora y en eso yo comparto algunos de los planteamientos que hace el grupo que está viéndose como disidente. O sea, yo creo que Danilo tiene que dirigir el proceso de readecuación del PLD a estos tiempos. Lógicamente, él es el principal capital político, él es lo fundamental. Y además, si sucediera, que al parecer va a suceder, que hay una reforma constitucional, de que le cambien una coma a la Constitución, Danilo puede ser candidato presidencial. Esa es la postura de algunos abogados, ¿verdad? Y entendidos en la materia, otros dicen que no. Yo creo eso también. Pero vamos a ver. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver. Eury, después de la pausa, yo quiero, como te dije, que esto es un híbrido, sí, cómo no. Volvamos a Nicaragua, a Daniel Ortega, Perfecto. Que para mí, de lo sublime a lo ridículo. Vamos a ver. Después de la pausa. CEDIN, tu centro diagnóstico y especialidades médicas. Ofrecemos consultas de medicina general y especializadas. Además, ponemos a tu disposición estudios diagnósticos, ecocardiograma, mapa, Holter, prueba de embarazo, endoscopía, colonoscopía, sonografía, rayos X y laboratorio clínico. Ven y visítanos, estamos cerca de ti, en la avenida Prolongación 27 de febrero, Plaza Báez, primer nivel. Comunícate con nosotros al 809-534-2950. CEDIN, tu salud es nuestra prioridad. Está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí a Inés. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas. Conversación que estamos sosteniendo con el comunicador Eury Cabral. Señores, un comunicador de primer orden en la República Dominicana. Eury, contigo se pueden tocar varios pintos temas, pero el tema que te planteé antes de la pausa fue el tema de Daniel Ortega. Tu opinión sobre la forma en que está terminando su carrera política Daniel Ortega. Mira, yo creo que Daniel Ortega y el Frente Sandinista, los sandinistas, son un elemento muy importante para la transformación que ha sufrido Nicaragua, de ser un país muy debajo del desarrollo, a lograr lo que conocimos a Nicaragua en los años 80, y yo que he ido en estos tiempos, en estos años a Nicaragua varias veces, nos damos cuenta el gran salto que ha tenido, y eso es básicamente debido a lo que el sandinismo ha hecho. Ahora bien, políticamente, en términos de avances. En términos de avances. Nicaragua es hoy un país totalmente diferente, muy avanzado
dentro del punto de vista de lo que es Centroamérica, Sí, sí. exceptuando a Y Panamá. de lo que era en los 80. Y de lo que era en los años 80. Entonces, todo eso se debe al sandinismo. ¿Qué pasa con el sandinismo y qué pasa con Daniel Ortega? Y hay cosas que yo veo que es una gran debilidad. No ha sabido, desde el punto de vista de la renovación del liderazgo. Es decir, la mayor parte de los que estaban junto con él ya no están, y no ha emergido una generación, digamos, relevo, Sí. a la que, aunque están, ¿verdad? Sus hijos se ven ahí como eventuales, potenciales, pero no ha habido un relevo político importante. Y el hecho, que mucha gente lo ve cuestionado, y yo creo también que merece algún nivel de cuestión, de que él y su esposa sean presidente y vicepresidente. Eso es una cosa Sí, incomprendible. eso realmente es lo que yo veo. Ahora, desde el punto de vista de, como líder político y como jefe de Estado, yo le doy una gran valoración. Lógicamente, creo que su ciclo político ya debe dar paso a otro. Ya agotó su ciclo. Yo creo que ese es el gran reto que tienen ahora los sandinistas, pero yo no llego al extremo ni que dictador, yo no llego a esos niveles, sobre todo porque cuando tú tienes un país como Estados Unidos, la principal potencia del mundo, afectándote de manera directa. Yo vivía en Nicaragua cuando tenían a la contra en Costa Rica. Sí. O sea, tú tenías un ejército tratando de desbaratarte un país. Luego de eso ha seguido la campaña de los norteamericanos de queriendo dirigir a Nicaragua. Entonces, lógicamente hay cosas que uno no va a estar de acuerdo, pero en sentido general yo veo a Daniel y al Frente Sandinista muy favorable para el pueblo de Nicaragua, pero entiendo, igual que tú, igual que mucha gente, que el relevo político ya debe llegar. Sí, que no debe ser necesariamente un familiar también. Se está hablando En el de los sandinismo. hijos, eso también tendría sus bemoles, pero evidentemente que hace falta un liderazgo nuevo en Nicaragua. Eury, hubo un suceso en el país contigo que mucha gente lo lamentó y fue un atentado contra tu vida. Sí. Yo quiero que analicemos esa parte porque se produjeron muchos cuestionamientos, muchas opiniones diversas, ¿verdad?, sobre este tema. Y de ahí surge un Eury Cabral transformado. De ahí surge la conversión al cristianismo de Eury Cabral. Eso No, es lo que mucha gente entiende. Es al revés, yo creo que yo logré salir ileso de ese atentado. Ya yo era, Porque yo me había, o sea, ese atentado fue el 29 de septiembre del 2004. Entonces, Yo me había entregado al Señor el 30 de julio del 2004. Perfecto, O sea, ya entonces, yo estaba en los caminos del Señor. uno se pregunta dónde hacen esquina el cristianismo y el marxismo, la izquierda. O sea, todo esto, explícanos Ok. si se quiere, este sancocho de cosas. Ese cambio. Te hablo de esto primero para entonces poder hablar del atentado. Mira lo que pasa. Yo digo que los revolucionarios y los cristianos tienen en el centro las mismas ideas, su diferencia es quién está arriba. ¿Qué es un cristiano? Un hombre solidario, Sí. que ama, que perdona, que ayuda a los demás, Que hace el bien. que se entrega, que hace el bien. ¿Qué es un revolucionario? ¿Qué es un cristiano? Un hombre que hace el bien, que perdona, que busca el favorecer a los demás. En el medio somos lo mismo. Ahora, ¿cuál es la Pero el diferencia? revolucionario es capaz de matar. Ve cuál es la diferencia, que arriba, para el revolucionario, está la revolución, es decir, la vía armada y violenta para conseguir los medios. Para el cristiano, entonces, Dios está abajo, para el revolucionario. Para el cristiano, Dios está arriba. Es todo eso que él quiere lograr es a través del amor, Sí, a través de la comprensión, y todo lo otro está abajo. Ahora, el centro, yo digo que Dios me preservó el centro, siendo yo comunista, Sí. siendo yo, ¿verdad?, revolucionario, para entonces él después hacer el cambio y él se puso arriba. Entonces, esa transformación que yo tuve, fruto de una experiencia familiar particular, fue una experiencia personal que tuve en dos niveles. Lo primero fue con mi hija, la que nació en Nicaragua precisamente, ella tuvo una experiencia, ella da su testimonio sobre eso, pero con algo que yo viví ahí fue que me llevó a entender que Jesús existía, que Jesús era una gran verdad, porque ella estuvo a punto de perder la vida y por la mano de Jesús mi hija está viva. ¿En qué condiciones? Fue una situación especial, que yo dejo que sea ella, Perfecto, ¿verdad?, que narre perfecto. esto, pero fue una situación que no hay ninguna explicación que no sea Dios que puso su mano para que ella estuviera viva. Santo Entonces ahí Dios. empecé, yo era comunista, Sí. pero yo lo viví. Entonces ahí empecé yo a caminar hacia entender, fui donde el pastor, ella era cristiana, mi hija era en ese momento cristiana, yo fui donde el pastor, empecé a discutir con él, a hablar, y empecé entonces ese camino. Y luego el Señor coronó para hacerme ver lo que implicaba, porque después de esa experiencia, y esa sí la viví yo de manera particular,
yo tuve un momento en mi matrimonio de infidelidad de parte mía. Sí. Estuve a punto de distanciarme de mi esposa, o sea, prácticamente nos íbamos a separar. ¿Tuvo que ver con el atentado esto? No, eso fue posterior, mucho después. Entonces, ¿qué pasó con eso? Ahí en ese momento, cuando ya prácticamente nos íbamos a separar, mi esposa me pidió que fuéramos a la iglesia, que oráramos, y ahí yo sentí... ¿Ya ella era cristiana? Ella y mi hija eran las dos cristianas. Y entonces empecé el camino y restauró mi matrimonio, consolidó el Señor eso. Qué bueno, por eso ustedes cuentan eso hoy como una experiencia de vida. Claro, con el atentado, esto pasó mucho antes de acontecer el atentado, porque el atentado ya yo estaba en los caminos del Señor. Sí. Todo ese proceso de mi acercamiento al Señor se da todo el año 2003, y en julio del 2004, entonces yo asumo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, y empiezo a transitar ese camino. El atentado es en septiembre. Yo del atentado siempre digo que el Señor me salvó, porque mucha gente tal vez no lo cree, pero yo me salvé, fueron 9 disparos, 3 de los cuales debieron darme en la cabeza. Sí. Y yo sentí la mano del Señor, yo me aferré. Yo ahí, el Señor me recordó todo lo que yo me había entrenado en Libia. Que cuando tú tienes, nos enseñaron, cuando tú tienes algo, tú tienes que aferrarte a tener el control del vehículo que tú vas y ir a un sitio donde haya mucha gente. Sí, si te están persiguiendo. Claro. Entonces, yo me aferré al guía y oye, un disparo que debió darme ahí, que me hubiera matado, chocó en el hierrito de donde uno pone la cabeza. Wow. Se desvió y rompió el espejo retrovisor. Entonces, en ese momento, yo sentí la mano del Señor bajándome, aferrándome y diciéndome, ve a un lugar público y ten confianza en mí. Y por eso estoy... Eury, ¿qué arrojaron las investigaciones sobre este atentado? Hubo un problema. Tú sabes que agarraron a 2 personas. Hubo dos personas. Yo vi el motorista, cuando yo iba, fue entre 2 policías acostados. Cuando yo entré, ellos me pasaron por el lado, de frente, y entonces de atrás dispararon. A esas personas la policía la agarró en una investigación que hicieron. Eran 2 muchachos de la zona norte, pero nunca apareció la pistola. Entonces pero no hablaron, no dijeron que ellos dijeron, de qué se trataba. ellos dijeron supuestamente, que lógicamente nadie le creyó, es que supuestamente de que yo le había pasado, le había rozado. Ay, mi madre. Yo creo que siempre lo dije en aquel momento y lo reitero. Para mí hubo gente que, recuérdate que yo fui uno de los comunicadores que más atacó el gobierno del presidente Mejía y del PRD, y que más respaldé a Leonel en ese momento. Entonces, yo no digo que fueron ellos, pero alguien que fue afectado, parece, que quiso usar... Tomó esa decisión. Eso, entonces nunca pudimos someterlo. Yo dije, si lo sometemos, a final de cuentas se va a caer el expediente. Y entonces, cuando ya llevaban un tiempo, yo mismo le dije a la policía, suéltenlo. No temes por tu vida. No temo. Yo tengo el Señor, y además el Señor me enseña a perdonar. Yo perdoné incluso a esos muchachos. Claro. Y creo que lo más importante ahora es seguir en el camino de Dios. ¿Qué opina Eury Cabral sobre la forma de gobernar, de gobernar del presidente Luis Abinader? Que todo el mundo sabe que ha venido con una forma diferente de gobernar a como lo hacía el Partido de la Liberación Dominicana, es más, a como lo hizo el PRD también en su momento, y esto le ha hecho ganar popularidad al presidente Luis Abinader, que, por ejemplo, usted no puede decir que hay un hermano del presidente beneficiándose del gobierno. ¿Cuál es tu opinión sobre esta manera de gobernar? Yo creo que el presidente Abinader ha hecho un gobierno bueno, un gobierno satisfactorio. Creo que tiene muchas debilidades, sobre todo en términos de ejecución. Imagínate, la inversión pública en los 4 años, en ningún año ha superado ni siquiera el 5%, y eso es una gran debilidad. La deuda ha sido una de las grandes debilidades de este gobierno, o sea, se ha cogido más prestado que en toda la historia prácticamente del país. Pero no es una necesidad. Yo creo que no, yo creo que en un primer momento fue necesidad, pero... Cuando el COVID. Sí, cuando el COVID, porque después lo que ha sucedido es que estamos cogiendo dinero prestado para pagar los intereses de la misma deuda, y eso es una bomba de tiempo. Lo acaba de decir un economista del Fondo Monetario Internacional, que es una bomba de tiempo. Claro. Lógicamente, el presidente, en que sí ha hecho un buen gobierno, ha demostrado por lo menos ética, ha demostrado acercamiento a la gente. Yo creo que eso es muy valioso. Transparencia también. Transparencia en sentido general. Yo no comparto estas cosas que te dije desde el punto de vista económico, y no comparto que él dice que no es él propiamente dicho. Yo creo que la campaña que ha habido de parte del Ministerio Público en contra sobre todo del PLD, y cuando digo en contra del PLD, porque los únicos presos que hay son del PLD.
¿Tú consideras que es una Yo creo que es persecución una política? sí, yo creo que están haciendo igualito a como ha pasado en varios países. Pero de lo América Latina. hizo el gobierno de Luis Yo creo que ha sido el Abinader. gobierno, el PRM. No él en lo personal. Él, claro, yo creo que él tiene responsabilidad porque él puso a Miriam, a Jenny y a Camacho responsables. Y ellos están actuando. Aunque él dice que él no tiene directamente nada que ver, y eso yo le creo, puede ser que él no la llame para decir. Sí. Pero evidentemente ya están llevando una campaña directamente. La persecución es política, no es una persecución en contra de la corrupción. ¿Por qué? Si tú miras cuántos casos de corrupción han salido, que el presidente Abinader por lo menos ha tenido la integridad Sí. de que todo el que está vinculado lo saca. Lo saca. Pero tiene que someterlo. Porque si tú sometiste a los PLDistas, tú tienes que someter también Aunque a los hay una tuyos. diferencia, Eury, en los gobiernos del PLD, a los imputados en corrupción, o sobre todo a los mencionados, el presidente andaba con ellos. Bueno, Al lado, los imputados ahora. sí, ahora, Pero- pero mencionados en ese momento. Sí, está bien, por eso te digo, la diferencia es que el presidente Abinader lo quita. Pero el no lo somete. Está bien, pero cuando Danilo mencionaban a José Ramón, pero andaba al Pero lado. nadie- Es más, era vocero. Pero José Ramón no está condenado todavía. No está condenado, pero te quiero decir que los mencionaban en corrupción a algunos funcionarios y los presidentes, tanto Danilo como, No, pero no, como Leonel, pues lo mantenían ahí. No, porque si tú te llevas de que mencionen, hay muchos funcionarios atrás que están pero, mencionando de corrupción y el presidente lo deja. no, pero con el presidente la cosa es diferente. No, yo te digo hay que esperar. Eso puede ser. Si lo condenan, entonces Danilo está mal. Ahora, ¿y si no lo condenan? ¿Y si salen absueltos? Vamos a esperar. Mira lo que ha pasado. Vamos a esperar. Mira lo que ha pasado en Brasil. ¿Tú sabes lo que pasó en Brasil? Todos los casos, prácticamente todos los que estaban en los sometimientos de Brasil, han sido todos culpados, entre ellos Lula, que ahora es presidente otra vez de Brasil. Sí. Entonces, yo lo que digo... Pero ¿hubo corrupción o no en hay los corrupción. gobiernos del PLD? En todos los gobiernos hay corrupción. Do- en en- todo. En el de Balaguer, en el de Guzmán. Y recuerda que Guzmán... Pero ¿en cuáles gobiernos ha habido más corrupción? Ah, bueno, eso habría ¿En que- los del PLD o en el gobierno actual? Porque la cosa hay que decirla como son. No, porque hay una cosa. ¿Y Aparentemente... cuál es la percepción que tiene la Una gente? cosa es la percepción. La percepción es una cosa... Pero en base a la realidad. Sí, pero la percepción no es la realidad. En base a la realidad. No, si tú tienes una campaña contra ti, o sea, siempre el gobierno... ¿Tú va piensas con- que hay una campaña Sí, para hay- crear percepción sí, hay una de que campaña. la corrupción fue mayor en el PLD Sí. que en la actualidad? No, pero no es de este gobierno. Siempre, salvo que hay un acuerdo entre gente de un mismo partido. El gobierno más corrupto es el que se va, siempre. Cuando salió Balaguer era el más corrupto. Cuando salió Guzmán era el más corrupto. Cuando salió Jorge Blanco era el más corrupto. Cuando salió Leonel era el más corrupto. Todo siempre es el que se va. ¿Qué hay que esperar? Tranquilo, el signo de los tiempos y que pase la historia. Yo digo, Danilo, el gobierno de Danilo Medina ha sido de los mejores gobiernos que ha tenido la historia de la República Dominicana. ¿Que hubo corrupción? Como hubo corrupción en el de Leonel, como hubo corrupción en el de Hipólito, como hay corrupción en este, como hay corrupción en todo. Pero yo te pregunto, Eury Cabral, ¿hay más corrupción ahora que en el gobierno Vamos a esperar- pasado? No, vamos a esperar que pasen los 8 años. Pero ya pasaron 4, háblame de los 4. No, bueno, si tú me dices, en los 4 primeros de Danilo y en los 4 de este, yo creo que son iguales. Vamos a esperar que pasen 8 de este, que fueron los 8 de Danilo. Señores, el mejor abogado que tiene Daniel es Eury Cabral. No se mueva. Yo soy muy agradecido de Danilo y muy leal. Sí, pero también, Pero oye, también la realidad pero oye, no se pero puede no negar. critico. Todo eso, varias de la gente que están ahora en eso, yo fui junto con Julio Martínez Pozuelo, que fuimos a decirle a él que había problemas. Sí, Por ejemplo, Pagán. sí. Pagán, Sí. amigo, hermano de Danilo, no es dirigente del PLD, no tiene nada que ver con el PLD. Sin embargo, varias gente, entre los que te digo, Julio Martínez Pozo y yo, le llamamos la atención. Hay problemas con Pagán. Entonces, hay gente que tiene que ver con eso. Ahora, Danilo, yo te digo, Danilo es un hombre honesto, íntegro en el aspecto político. Yo lo creo. En el aspecto político. Yo lo creo, sí. Entonces, creo que es un líder importante, que todavía tiene mucho que aportar a la nación dominicana, pero evidentemente no es perfecto. Se equivocó. Eso mismo que tú dices. Fue muy permisivo. Fue permisivo en algunas cosas y no tomó las medidas que tenía que tomar en algún momento. Ahora, eso no le quita que ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido la República. Señores, no se muevan. Al retorno seguimos con el mejor abogado que tiene el presidente Danilo Medina, Eury Cabral. Con orgullo. No se muevan.
Sedien, tu centro diagnóstico y especialidades médicas. Ofrecemos consultas de medicina general y especializadas. Además, ponemos a tu disposición estudios diagnósticos, ecocardiograma, mapa, Holter, prueba de embarazo, endoscopía, colonoscopía, sonografía, rayos X y laboratorio clínico. Ven y visítanos, estamos cerca de ti, en la avenida Prolongación 27 de febrero, Plaza Báez, primer nivel. Comunícate con nosotros al 809-534-2950. Sedien, tu salud es nuestra prioridad. Está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fue en esto que han llegado aquí a Inés. Está baratísimo. Oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. Bien, señores, seguimos conversando con Eury Cabral, comunicador del Sol de la Mañana y de otros programas, porque es un hombre Señales que tiene TV, que es el canal. Señales TV, que tiene su propio canal. Eury, la gente dice que tú eres rico, que a ti te fue muy bien en los gobiernos del PLD y que aprovechaste esos gobiernos para sacarle pingües beneficios y que Eury es un hombre adinerado. ¿Qué hay de cierto, Eury? Yo realmente soy millonario en Cristo. No, tú eres millonario sólido, Eury. No, entonces, mira, en términos de dinero. No, a lo que dicen eso, yo tengo 40 años trabajando de manera permanente. Sí. Y a lo que dice, todo el que me dice eso, yo le digo que yo le cambio todo lo que yo tengo por lo que él tiene. Sí. Y que lógicamente, incluido todos los préstamos a los bancos. No. Porque lo cierto es que yo soy un empresario de hace bastante tiempo. Sí. Que lo que he hecho es comunicación. O sea, yo no soy ingeniero, yo no soy contratista del gobierno, yo lo que soy es un comunicador que ha desarrollado empresas de comunicación. Pero te ha ido bien, Como le ha ido no bien te puedes quejar de como Dios. le ha ido bien a todo el mundo. O sea, Sí. todo el que emprende, porque ¿cuál es el problema? Mi problema no es la riqueza, mi riqueza es espiritual. Sí. Para mí lo fundamental es estar bien con Jesús, estar bien en mi iglesia, estar bien con mi familia. Yo no necesito, dice que no es, el rico Pero no es el que en más términos económicos te ha ido bien, no te yo puedes estoy, quejar. digamos, como empresario, como Sí. pequeño empresario, yo tengo una empresa que por lo menos me produce para los empleados y para la familia. Ya yo no necesito más nada. Está bien, Eury, los documentales. Ok. Te has dedicado a hacer algunos documentales importantísimos, destacando grandes figuras de la República Dominicana. Háblame de eso, por Sí, favor. mira, el canal nuestro, Señales TV, que precisamente cumple 10 años en este año, hubo un momento donde, además de producciones que nosotros llamamos Señales TV, el eslogan es que nosotros hacemos contenidos para sembrar valores. Qué bueno. Esa es nuestra meta. Mi esposa y yo, desde ¿Y hace es rentable eso? tiempo, ¿qué hemos visto? Dijimos, sí, haciendo cosas que a la gente le gusta y que a final de cuentas son cosas que no dejan nada, eso es rentable. Nosotros desde el principio quisimos hacernos como tarea que fuera rentable sembrar valores. Y nos ha dado resultados. En el sentido siguiente, es decir, como nosotros lo que queremos es que lleguen los contenidos, pero que se soporten, porque tú tienes que tener una estructura para poder hacer todo Claro, eso. claro que sí. Logramos en el canal hacer una programación que aporta a la familia, que defiende los matrimonios, que lleva valores históricos. Entonces hubo un momento donde dijimos también
el cine se está desarrollando en República Dominicana. Entonces, el canal sirvió de soporte para desarrollar, y hasta ahora hemos hecho 5 proyectos cinematográficos apoyados por la ley de cine. El cine le ha aportado muchísimo al país y permite esto, te permite tú desarrollar una serie de ideas importantes, conseguir patrocinio, inversión de parte de la gente y que el Estado lo garantice. Entonces, primero hicimos un documental sobre Gilbert, se llamó Gilbert, héroe de dos pueblos, que como te decía fue el documental que salió fruto, como mi hija vive en Nicaragua, hicimos una visita a Nicaragua y dijimos, ¿qué une República Dominicana y Nicaragua? Gilbert. Entonces hicimos ese documental. Con ese documental logramos rescatar la imagen. Gilbert es un héroe extraordinario de la República Dominicana. Enfrentó la primera intervención del 16. Enfrentó los norteamericanos en Nicaragua en el 27. Y después, con 66 años y enfermo, enfrentó a los gringos aquí en el 65. Un hombre extraordinario. Nadie lo conocía. Logramos que le hicieran héroe nacional y que sus restos, que estaban olvidados ahí en el cementerio de la Máximo Gómez, lo llevaran al Panteón. Un gran aporte. Luego hicimos un documental sobre los presidentes dominicanos. Presidente dominicano en la historia, 1844 a 1966. De Pedro Santana a García Godoy. ¿Qué logramos con eso? Desarrollar algunas cosas importantes que la gente no conocía de los presidentes y se impulsó en escuela, universidad y en todos lados. Luego hicimos una película, El hombre transformado, que es la historia de alguien que viene, algo parecido a lo que aconteció con nosotros, pero que pasó con mucha gente. Alguien que tenía problemas en su matrimonio, era un izquierdista que no entendía bien cómo se manejaba todo eso, y entonces... O sea, el guión es tuyo. El guión es mío. El proceso lo llevó a encontrar al Señor y se salvó su matrimonio. Qué bueno. Y el cuarto documental es La industria de República Dominicana, que es la historia de la industria moderna desde 1962 hasta el 2022, junto con la Asociación de Industria de República Dominicana a los 60 años. Y ahora vamos a estrenar, el más reciente. En septiembre, vamos a estrenar un documental en homenaje a Arcilia Pepín. Arcilia Pepín, ejemplo de enseñanza, patriotismo y dignidad. Una mujer extraordinaria, que vamos a tratar también de rescatar su imagen y mostrarla. Es decir, estos documentales que han sido sembrar valores desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la familia, y aportarle a la sociedad. Para aportarle a la sociedad. Esa es la idea. ¿Tú recibes apoyo en términos publicitarios del gobierno? Poco, pero hay... ¿Poco? Sí, o sea, poco porque... O sea, tu canal recibe muy poco apoyo. Poco apoyo publicitario. Aún con el material que exhibes. Sí, lamentablemente... Ahí hay también un problema político, tú sabes cómo son las cosas, pero hay, por lo menos, hay varias instituciones que me apoyan, si no en el canal, por lo menos en algunos de los proyectos que hago. Lógicamente no es igual que antes, porque hay una visión un tanto diferente, pero recibo apoyo también del gobierno, porque además lo busco. O sea, yo no tengo problema con eso. No, claro. Porque a final de cuentas debe ser así. Y te toca, tú eres un dominicano. Además, el gobierno de todos. Estás haciendo aporte al país desde tu medio de comunicación. Especialmente al presidente Luis Abinader, mucho, tú sabías. A ver. Cuando él era candidato presidencial, él fue al programa El Sol de la Mañana, y yo estaba haciendo el documental de Gilbert. Y yo le dije, presidente, yo estoy haciendo un documental de Gilbert, y cuando yo quiero llevar los restos de Gilbert al Panteón Nacional. Y él me dijo, si yo soy presidente, cuenta con eso. Y así se hermano, dio. así mismo fue. Incluso tú te acuerdas que me nombró en la comisión, coordinador de la comisión. Sí. Y en el PRM me acabaron. Pero él dijo, no, tú te mereces eso porque tú fuiste el presidente. Claro, una decisión del presidente Abinader. Se lo agradezco mucho al presidente Abinader. Eso es así. Bueno, Eury, algunos aspectos que tú entiendes que deben aplicarse en la reforma fiscal que viene por ahí. Por eso te dije que esto es híbrido, saltamos de un tema a otro. Yo creo que el gran reto del presidente Abinader esas dos reformas son un gran reto para él. Y creo que dependiendo de cómo la maneja, va a consolidar su imagen ante la historia. Sí. Mucha gente dice que, por ejemplo, yo digo, hay que tener cuidado con quitarle incentivos a sectores que a final de cuentas tú puedes lograr más haciendo un esfuerzo por bajar los niveles de evasión que quitándole incentivos. Sí. Por ejemplo, al cine no le pueden quitar incentivos. A la industria no le pueden quitar incentivos, al turismo no le pueden quitar incentivos, sería un error. Claro. Entonces, claro, los fiscalistas del gobierno quieren irse por el lado más fácil. ¿Y qué tú crees de la visión que se tiene de bajar el ITEVIS? Yo creo que podría ser correcto. Y procurar la formalización. A mí me gustó una propuesta que hizo Magín en el programa en estos días, que es bajar los niveles, ampliarlo, pero hacer 2 niveles de ITEVIS. Sí. Porque hay asuntos que tú no le puedes poner en 16. Algunos aspectos de la canasta familiar. Pero tú le puedes meter un 10 o un 8. Entonces tú le pones un 8 o un 10 a algunos aspectos.
16 generalizados y haces un esfuerzo para todo el que no esté pagando impuestos, pague. ¿Tú crees que tendrá un costo político esta reforma Yo para creo el que sí. PRM? Yo creo que sí, va a tener un costo bastante, dependiendo de cómo la manejen. Sí. Porque, lógicamente, a nadie le gusta pagar impuestos, a nadie. ¿A nadie? Entonces, por eso se llama un impuesto, es una imposición. Claro. Pero yo creo que si el presidente sabe, primero consensuarla, porque todos estamos de acuerdo que el gobierno necesita más recursos. Ahora, todos también estamos de acuerdo que el gobierno necesita también tener menos gastos innecesarios. Entonces tiene que ser combinada. Yo necesito esto, pero aporto esto. Si el presidente sabe manejar correctamente eso, yo creo que se consolida en ese aspecto. Bueno, Eury, yo tengo algunas imágenes ahí que quiero presentarte para que tú emitas tu breve opinión sobre cada una de ellas. Me gusta esa onda. Así que vamos a ver qué, Vamos a ver. qué nos tiene ahí nuestro señor director como primera El imagen. Che Guevara, para mí es uno de los grandes hombres de la historia. Bueno, mi hija pequeña se llama Chasey, por el Che y Ok, Sinaya. qué bien. Y entonces yo admiro mucho al Che. ¿Sabes por qué? Muchos dirán, pero tú eres el seguidor de Jesús. Lógicamente, al Che lo admiro como un hombre, no Sí. como Dios que es. No, por Jesús que es. supuesto. ¿Y por qué? Porque el que es capaz de entregar su vida por lo que cree, merece ser reconocido. Sí, eso es así. Siguiente imagen. Fidel Castro creo que ha sido uno de los grandes hombres, de los grandes líderes, de los más grandes líderes que ha tenido América Latina. Señores, lo que hizo Fidel Castro con Cuba, teniendo a los Estados Unidos de frente, la visión que tenía y cómo se manejaba, yo creo que también es digno de mucha admiración, aunque lógicamente no comparto su radicalismo en contra de la religión y de la fe, pero me parece que es uno de los grandes líderes de la historia de la humanidad. ¿Tú no crees que el gran problema de la izquierda ha sido el mantenerse en el poder por los siglos de los siglos? Eso podría ser una de sus grandes debilidades. Si no se renueva el liderazgo, los liderazgos son entonces peligrosos. Claro, son Ahí dictatoriales. estamos de acuerdo. Siguiente imagen. Bueno, Daniel, ya te dije más o menos hace un momentito, creo que ha sido también un gran líder, no de la dimensión ni del Che ni de Fidel, pero también un líder importante, un estadista de América Latina, que lógicamente, mucha gente dice, no es como empieza, sino como termina, sus inicios fueron extraordinarios. ¿Es un dictador? No, yo no creo que es dictador, yo creo que es un demócrata, no. Yo creo que es un demócrata que ha fortalecido la democracia en Nicaragua, pero evidentemente con sus características propias de ese país, porque para tú valorar y evaluar a Daniel, tú tienes que saber lo que es Nicaragua. Sí. ¿Tú te imaginas República Dominicana teniendo durante 20 años al principal país, potencia del mundo, tratando de tumbarte? No es fácil, hermano. ¿Estuviste cerca de él en algún momento? Sí, incluso no, compartí varias veces con él. Cuando estuve allá y cuando ha venido varias veces aquí a República Dominicana nos hemos encontrado y... Qué bueno. Lo conozco. Siguiente imagen. Bosch, para mí, el símbolo del político dominicano íntegro, honesto, entregado. El más serio de todos los políticos. Yo creo que el modelo de político dominicano es Juan Bosch. Pero no fue muy cerrado y eso le impidió llegar a Bueno, no es mantenerse perfecto, y llegar no nuevamente. es perfecto, nadie es perfecto. Sí. Pero yo creo que Bosch trazó la ruta, trazó la línea clara. Lógicamente tenía en algunos aspectos cosas que uno no compartía, pero visto globalmente es el modelo de político Sí, de la República. así es. Próxima imagen. Peña Gómez, el más grande líder de masas de la historia dominicana, particularmente creo que debió ser presidente de la República. Sí. Que fruto de su bonomía, de ese espíritu tan colaborador y bueno, no logró ser presidente porque esa campaña antihaitiana brutal en contra de él y esa actitud de mucha gente de hacerle daño no le permitió ser presidente de la República y debió ser. ¿Por qué no lo apoyaste en el 94 Lo apoyé en con Concertación Democrática? No, en el 94 yo lo apoyé a él como candidato presidencial. Ah, bueno. Lo que no, yo no quería era ir al PRD. Ah, perfecto, O sea, ya a él lo apoyé. entendido. Incluso tuve problemas porque en ese momento, en el 94, no apoyé al PLD. Yo apoyé a Peña Gómez. A Peña y tuve Gómez. serios problemas. Eso es con bueno, mis amigos. es bueno que lo diga porque la gente cree que todo el Por tiempo cierto, tú muy amigo de Peña Gómez. Sí. Una de las últimas entrevistas que él dio, que incluso el Listín Diario me dio portada, yo vivía en Miami cuando él estaba en el hotel en los últimos momentos y me dio una entrevista, que se lo agradezco extraordinariamente, conversamos ampliamente y fue portada del Listín Diario en ese Qué momento. bueno. Siguiente imagen. Balaguer es un gran estadista dominicano. Yo particularmente tengo mis aprehensiones. Creo que hizo muchas cosas cuestionables, lo que no le quita que fue un estadista que hay que tomarlo en consideración. Claro. Pero evidentemente, para mí, parte de lo que tiene de debilidad y digamos, de corrupción y perversión
el historial político moderno se debe a Balaguer, que lógicamente lo hizo por el sentido de mantenerse en el poder. En los gobiernos de Balaguer, muchos jóvenes progresistas perdieron la vida. Eso, exacto, eso es una de sus cosas. No, fue un inculcador de los derechos humanos. Fue una gran cantidad de jóvenes, más de 5.000 jóvenes, murieron por los efectos del gobierno. Muchos dirán, pero no fue el que lo mandó a matar. Bueno, él era el presidente de la Claro, República. ¿viviste alguna experiencia difícil para la época de Balaguer? Yo era un niño en ese momento, mi familia sí, mi papá y mi mamá, pero yo no, porque yo era un jovencito, era muy jovencito en ese momento. Porque tú veas, en los gobiernos que yo caí preso por militar en la izquierda fue el gobierno de Jorge Blanco 2 veces. En el PRD. Tenemos otra imagen. Adelante, señor director. Leonel Fernández. Para mí, Leonel es un gran líder dominicano, uno de los mejores presidentes también que ha tenido la República Dominicana, un hombre extraordinario, un intelectual, una persona sumamente admirable. ¿Qué errores cometió desde el poder? Yo creo que su último gobierno permitió lo que le pasa casi a todos los presidentes en su último periodo, permitió el desarrollo de algunos niveles de corrupción, pero yo creo que Leonel es un hombre brillante. Ahora, particularmente, después de haber sido 3 veces presidente, yo creo que ya es el tiempo en que él debe retirarse. Probablemente él vuelva a ser candidato. Debe retirarse. No retirarse, sino pasar la antorcha. Y tiene ahí una gran figura para poder... ¿Tú crees que debe ser Omar el candidato? Yo creo que, sin lugar a duda, Omar va a ser... Pese a su juventud. Pero el presidente de Chile, ¿tú sabes cuántos años tiene? 32. Sí. La misma edad de Omar, o sea... No, y Omar tiene exhibe Omar mucha madurez. Brillante, pero bueno, ya veremos qué va a pasar. Tenemos otra imagen, por favor. Danilo Medina, para mí el líder político, bueno, el líder político que yo más admiro, creo que ha sido de los últimos presidentes de la República Dominicana el mejor, desde mi punto de vista. El mejor presidente que ha tenido la República. En la última etapa estoy hablando, es decir, estoy hablando desde Balaguer en el 66 hasta hoy. O sea, fue mejor presidente que Leonel. Para mí sí fue mejor presidente. Y mejor que Abinader. Para mí también. O sea, para mí el mejor gobierno, la etapa de Danilo Medina, independientemente de los niveles de corrupción que se están cuestionando, sí, pero como gobierno y como estadista, para mí Danilo Medina ha sido... ¿Qué gobierno fue más corrupto, el de Leonel o el de Danilo? Yo no digo cuál más, porque yo no tengo un corruptómetro. Pero yo creo que hubo niveles de corrupción en los dos, pero las cosas positivas que hicieron están muy por encima de esos asuntos. Pero de esa corrupción, ¿dónde hubo más? No, yo creo que en los dos más o menos se dio el mismo proceso. El mismo nivel. Parece. Claro, Leonel fue 12 años, Danilo 8. Sí. Eso también influye mucho. O sea, más en el de... No, porque duró más tiempo. No, que en sentido general, usted sabe, cuando ya tú tienes 3 periodos, 2 corridos y uno después, se suman situaciones difíciles. Pero los dos fueron buenos presidentes con sus debilidades. Siguiente imagen. Luis Abinader creo que ha sido un gran fenómeno político de la actualidad. O sea, sí. Luis Abinader, sin lugar a dudas, se ha convertido en una figura que nos ha sorprendido a todos. A todos. Fue menospreciado como político. Claro, ¿no te acuerdas que le decían la Toyota? Sí, que bueno, se bufió en estos días, eso mismo dijo, sí, ya no produjo Toyota. Sí. O sea, todos pensamos que no iba a ser, ha demostrado, hermano, hoy día Luis Abinader tiene más poder que todos los anteriores presidentes. Tiene el Congreso, tiene la Suprema Corte de Justicia, tiene los ayuntamientos, lo tiene todo. Y ha mantenido sus niveles de humildad. Eso sí es importante. Eso es muy importante. Yo creo que eso lo enaltece mucho. Porque la gente ve al presidente como un hombre humilde, pese a todo el poder. De verdad, él tiene niveles de humildad, a veces incomoda, a veces normal, como es lógico, pero realmente ha sido una gran sorpresa política. Yo creo que va a ser uno de los grandes líderes de la historia de la República Dominicana. ¿Tú viste la forma en que Luis Abinader celebró la victoria electoral? Con humildad, como debe ser. Con una misa, ¿eh? Sí, con una misa. Yo no había visto esto nunca. No, muy bien. Y además y reiteró en estos días que estuvo en una actividad del PRM, reiteró. Cuando le entregaron el pergamino. El pergamino, sí. Dijo que él no va a abusar de la mayoría que tiene en el Congreso. No. Y eso es importante. Y siempre aprovecha la oportunidad para llamar a la humildad a los funcionarios de su gobierno. Que muchos no son tan humildes, hay que decirlo así. Hay algunos que se pasan. Eury, como pasan todos. Claro, ya al final, Eury, te veo con muchos paños tibios en favor del presidente Luis Abinader. Después que yo asumí a Jesús, yo estoy para construir y ayudar, no para destruir y hacer daño. Eso es lo correcto. Eury, ya en esta parte final no quiero dejar de preguntar. ¿No me pusiste a Margarita?
No, porque no pusiste mujer. ya eran muchos. Pero bueno, Margarita, yo creo que Margarita también puede Sí. aportar todavía mucho a la República Dominicana. Y creo que hace tiempo que este país necesita que una mujer... ¿Tú sea crees que debe ser candidata presidencial del PLD? Bueno, si no es Margarita, o no es Raquel Peña, o no es Faride, o no es... Todos los partidos Carolina, una de ellas, a mí me gustaría que fuera presidenta de la República. No me importa de cualquier partido, pero yo quisiera que de verdad una mujer lograra dirigir la Prepárate República. para que apoye a Carolina. Carolina es mi hermana, la quiero muchísimo. Qué bueno. Mira, no quiero dejar de preguntarte algo que para mí es preocupante, porque tengo fe cristiana. No estoy ahora mismo asistiendo a la iglesia, pero tengo formación cristiana católica. Me preocupa lo que ha estado sucediendo con algunos pastores de la iglesia protestante, Sí. Acusados de violación sexual a niños, de abuso sexual. Iglesias que muchas veces no están agregadas a ningún concilio, pero que preocupa porque ¿dónde más seguro puede estar un niño que en una iglesia? Es el criterio que tiene la familia. ¿Y a quién no le gustaría que sus hijos se formen dentro de una iglesia? Ya he visto el pastor de los Alcarrizos, que se le tomó medida de coerción, y al de Higüey. Eso me preocupa. ¿Qué opinas tú como cristiano? Mira, a todos nos preocupa eso, pero yo siempre cuando pasa eso, cuando sucede en la iglesia católica o cuando pasa en la iglesia evangélica, yo siempre digo que así como hay políticos honestos y políticos corruptos, Sí. así como hay abogados honestos y abogados corruptos, así como hay periodistas honestos y periodistas corruptos, en la iglesia somos seres humanos. No es Dios que está en la iglesia, No, claro. Dios dirige la iglesia, pero quienes estamos son seres humanos. Entonces va a haber siempre gente que se va a distorsionar el mensaje y va a actuar de manera incorrecta y se va a dejar llevar por la tentación y por el pecado. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cuántos pastores hay en la República Dominicana? Hay miles. Entre 15 y 20 mil pastores. Entonces, hay dos casos. Sí. Son preocupantes. ¿Tú sabes por qué es preocupante? Por lo que preocupante de eso es que estos dos pastores deberían estar haciendo lo que hacen los otros, proteger a la familia, proteger a los niños. Como tú dices, el sitio más seguro debería ser una iglesia, debería ser un colegio, debería ser algo así, y entonces ellos lo transforman. Eso es. Y por eso nosotros decimos, date cuenta, esos dos pastores no están en ningún concilio grande, ninguno de los dos. Son una de las debilidades que tenemos, yo lo reconozco. Claro, el que quiere forma una iglesia, alquila una casa Estamos y... trabajando en una ley porque, por ejemplo, si ellos fueran responsables estuvieran en una congregación, esa congregación tiene que responder por ellos. Y yo pienso que el Estado debe regular Estamos este en eso, tipo hace de tiempo que se cosas. está discutiendo una ley de organizaciones religiosas para garantizar que cualquiera no pueda hacer algo, que tenga que estar afiliado o por lo menos recomendado por alguien. Claro. Es la debilidad que tenemos, que yo creo que de alguna manera la vamos a ir superando. Bueno, Eury, te agradezco muchísimo Hermano, gracias, de verdad. tu participación en este programa. Sé que tienes un tiempo muy ocupado, pero has venido a conversar con Gracias, nuestra siempre a tu gente de orden. Sin Medias Tintas CRD. Señores, Siempre a tu orden, y el mensaje final que le doy. Miren, señores, lo más importante en la vida no son ni las riquezas, ni la fama, ni las mujeres, ni la bebida, ni nada. Lo más importante es tener a Jesús en nuestros corazones. Hacer el bien como Él enseñó. Jesús dio 4 grandes enseñanzas. Primero, amar a todo el mundo. A Dios primero, por sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos. Aprender a perdonar. No importa lo que te hagan, aprende a perdonar. Servir de manera incondicional. Siempre estar para servir a los demás. Y finalmente, ser humilde, que es una de las grandes virtudes de Jesús como líder. Si usted quiere ser ejemplo y modelo para otros, aprenda a ser humilde. Entonces, dejo ese mensaje y que Dios lo bendiga a todos y que Dios te bendiga, hermano. amén. Señores, nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde por este mismo canal. Bye bye.